¿Qué ocurre cuando una vida marcada por el pecado se convierte, sin esperarlo, en el camino hacia la gracia? ¿Puede una mujer señalada como culpable, humillada por sus propios errores, llegar a ser la madre del rey más sabio que ha existido? El atardecer caía sobre Jerusalén cuando una mujer, con el corazón desgarrado y las manos temblorosas, se preguntaba si Dios aún la miraba con misericordia. Era yo, Betsabé. Durante años he sido llamada villana por unos y víctima por otros. Pero nadie conoce el peso real de una historia cuando la mira desde afuera. Nadie escucha el temblor del alma cuando recuerda aquello que desearía deshacer. Hoy vuelvo a abrir mi memoria como quien abre una herida antigua. Y en medio de esa herida surge una verdad que pocos imaginan. Incluso en el mayor pecado, Dios puede encender una luz que no se apaga. Incluso en el dolor más profundo, Él puede sembrar un propósito. Acompáñame, porque esta no es solo la historia de una caída, sino la historia de cómo la misericordia de Dios transformó mi destino para siempre. Hay momentos en la vida que parecen tan puros, tan llenos de luz, que uno jamás imaginaría que la sombra está a punto de aparecer. Antes de que mi nombre se mezclara con pecado y tragedia, yo era simplemente Betsabé, una joven que creía en el amor, en la inocencia y en la protección de Dios sobre cada paso. Crecí rodeada de las enseñanzas de la Biblia, escuchando la voz de mis mayores hablar sobre la fe y la importancia de caminar en rectitud. No era una mujer poderosa, ni deseaba sobresalir. Mi aspiración más grande era sencilla: formar un hogar lleno de paz, donde la presencia de Dios fuera el centro y la sonrisa de un esposo bueno fuera mi compañía diaria. Ese sueño pareció cumplirse el día que Urías volvió sus ojos hacia mí. Él era un hombre recto, valiente, un soldado fiel al rey y al pueblo de Israel. Su mirada tenía una serenidad que pocas veces se encuentra en el corazón de un guerrero. Cuando me pidió matrimonio, sentí que el mundo se abría como una promesa. Recuerdo nuestro día de bodas con una claridad que aún me quiebra la voz. El sol de Jerusalén caía suave, dorado, iluminando cada paso que dábamos hacia el altar. El aire olía a aceite perfumado y a pan recién horneado. La gente sonreía y yo apenas podía contener la emoción. Urías tomó mis manos con una ternura que aún hoy puedo sentir, como si sus dedos siguieran entrelazados con los míos a pesar del paso del tiempo. Pronunciamos nuestros votos con la certeza de dos almas que se han encontrado en el momento perfecto. Su voz tembló cuando prometió cuidarme, protegerme y honrarme. La mía tembló cuando prometí amarlo con sinceridad y levantar nuestro hogar sobre la roca firme de Dios. Aquel beso que selló nuestra unión fue breve, respetuoso, pero lleno de una profundidad que solo conoce quien ama de verdad. Después de la ceremonia, caminamos por las calles mientras los vecinos nos lanzaban bendiciones. Urías sonreía, y esa sonrisa tenía la fuerza de un salmo recitado en voz baja: calma, paz, gratitud. A su lado, yo sentía que nada malo podía ocurrirnos. Durante meses vivimos con la ilusión de dos recién casados que creen que el futuro solo traerá bendiciones. Despertábamos con la esperanza y nos acostábamos con la certeza del amor. Nuestro hogar era sencillo, pero pleno. Un lugar donde la fe guiaba nuestros días y la presencia de Dios parecía tangible. Jamás imaginé que mientras nosotros celebrábamos esa felicidad, el destino preparaba silenciosamente la tormenta más devastadora de mi vida. Una tormenta que no llegó con ruido, sino con una mirada lejana, desde lo alto del palacio, donde un rey observaba sin que yo lo supiera. Y así, sin advertirlo, mi vida perfecta comenzó a inclinarse hacia un abismo que cambiaría la historia. A veces, el destino no anuncia la tormenta con truenos, sino con un silencio extraño. Fue así como comenzó mi caída, sin gritos, sin advertencias, sin un presentimiento claro. Solo un día común, un día en el que Urías estaba lejos,
luchando con honor en el campo de batalla, mientras yo permanecía en casa cumpliendo con mis tareas y mis oraciones. Aquella tarde, el calor era denso y el aire parecía descansar sobre las piedras del patio. Me preparé para bañarme, buscando un momento de calma en medio de la soledad. El agua tibia corrió sobre mi piel como un susurro, y por unos instantes olvidé el peso del mundo. No había nadie alrededor, solo la luz del sol, el murmullo del viento entre las telas y el silencio que protege a quienes creen estar a salvo. Pero no lo estaba. Sentí una presencia antes de verla, un estremecimiento en la espalda, una inquietud repentina que me obligó a levantar la mirada. Y allí, desde lo alto del palacio, estaban sus ojos, los ojos del rey David. Fue apenas un instante, pero suficiente para romper algo dentro de mí. Su mirada no era la de un soberano impartiendo justicia, ni la de un hombre buscando consejo. Era una mirada que me desnudaba más que el agua misma, una mirada que quemaba. Me sentí expuesta, vulnerable, pequeña y profundamente avergonzada. Intenté cubrirme con las manos mientras el corazón me golpeaba el pecho. Aquella invasión silenciosa marcó el inicio de todo. No grité, no corrí. El miedo me paralizó. Al caer la noche, un mensajero real llamó a mi puerta. El sonido de esos golpes todavía retumba en mi memoria. 3 golpes secos, firmes, ineludibles. Mi respiración se detuvo. Sabía que el rey no llamaba por cortesía. Sabía que algo terrible estaba a punto de comenzar. Me llevaron al palacio y allí estaba él, sentado, observándome con la misma intensidad de aquella tarde. Intenté explicar. Intenté recordar que era una mujer casada, que tenía un esposo justo, que aquello estaba mal. Mi voz tembló, pero el poder del rey era un muro imposible de atravesar. David habló con suavidad, pero su decisión era una sentencia. Yo era una mujer sola ante la voluntad de un monarca. No tuve fuerza, no tuve salida, y en aquella noche mi alma se quebró. Lo que siguió fue un torbellino de emociones contradictorias: miedo, vergüenza, confusión y luego silencio. Un silencio que se volvió aún más oscuro cuando, días después, descubrí que estaba embarazada. El hijo que crecía dentro de mí no pertenecía al hombre que amaba, sino al hombre que había desordenado mi destino. Durante noches enteras lloré en secreto, abrazando mi vientre como si pudiera evitar el juicio del mundo y el juicio de Dios. Oré, pero mis oraciones parecían perderse en un cielo que no respondía. Aquel embarazo no era solo una vida, era la prueba viviente de mi pecado, y también el comienzo del precio que tendría que pagar. La culpa no tarda en reclamar su precio, y la mía llegó como una ola imposible de detener. Cuando le confesé al rey David que estaba esperando un hijo suyo, vi en sus ojos un temor que no había visto antes. El miedo del hombre que sabe que su pecado ya no puede esconderse. Fue entonces cuando él tomó una decisión que marcaría mi vida para siempre. David ordenó que Urías, mi esposo, regresara brevemente del campo de batalla. Yo sabía lo que él esperaba: que Urías entrara en casa, que descansara en mis brazos, que creyera que aquel hijo era suyo. Pero Urías era un hombre justo, demasiado justo para su propio destino. Lo vi desde la ventana cuando llegó, su rostro cubierto del polvo de la guerra, con la nobleza intacta, y lo escuché decir que no dormiría en su casa mientras sus compañeros seguían luchando lejos de las suyas. Sus palabras fueron como heridas en mi corazón. Él tan fiel, yo tan rota. Aquella noche, Urías durmió en el umbral de nuestra puerta, sin saber que su lealtad estaba sellando su sentencia. Yo lloré en silencio, incapaz de acercarme, incapaz de decir la verdad. Cada lágrima era un grito que mi alma no sabía cómo contener. Al día siguiente, volvió al campo de batalla con la misma dignidad que siempre lo acompañó. Y días después, me llegó la noticia que terminaría de partir mi vida en dos. Urías había muerto, no en una batalla justa, no como un héroe rodeado de sus compañeros,
sino abandonado en el frente, donde la muerte era segura. Supe entonces que nada de aquello había sido un accidente. David había decidido su final, y mi corazón se convirtió en un desierto. El tiempo no me dio respiro. Poco después, di a luz al hijo que llevaba en mi vientre. Un hijo inocente, una vida que no pidió nacer en medio del pecado. Durante un momento fugaz, creí que aquel pequeño traería consuelo. Su llanto leve, sus manos diminutas. Pensé que Dios podría perdonarme a través de él, pero la enfermedad llegó como una sombra. Mi hijo no comía, no dormía, no encontraba paz. Yo lo acunaba noche tras noche, mientras su fiebre ardía como un juicio divino. David ayunaba, oraba, se cubría de ceniza, pero nada cambiaba. El cielo permanecía en silencio. Recuerdo el instante en que supe que mi hijo se estaba apagando. Me quedé quieta, sosteniéndolo contra mi pecho, sintiendo su respiración débil como un susurro que se despedía. Cuando exhaló su último aliento, una parte de mí murió con él. Acaricié su rostro tibio mientras las lágrimas caían, y comprendí que estaba pagando el precio completo de mis acciones. La pérdida del hombre justo que amé y la muerte del hijo, que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Aquella fue la noche más larga de mi vida, la noche en que me arrodillé ante Dios, no para pedir un milagro, sino para pedir fuerza para sobrevivir a mi propia culpa. Después de la muerte de mi hijo, viví un silencio que parecía no tener fin. Era un silencio que no venía del exterior, sino de dentro de mí, como si mi alma hubiera quedado vacía. Sin embargo, Dios no abandona a quienes se acercan a Él con un corazón quebrantado. Fue en esa oscuridad cuando una nueva luz comenzó a crecer en mi vida. Pasó el tiempo y un día descubrí que estaba embarazada nuevamente. Mi primera reacción fue el miedo. Miedo a repetir la historia, miedo al juicio, miedo a perder. Pero esta vez, algo dentro de mí se mantuvo firme, como si Dios hubiese colocado una mano sobre mi vientre para decirme, no temas. Cuando le conté a David, su rostro cambió. Era un hombre marcado por el arrepentimiento, por noches de oración y silencio, por la necesidad de rectificar su camino. Vio en aquel niño una oportunidad, no para él mismo, sino para Israel. El embarazo avanzó con calma. Cada movimiento del bebé dentro de mí era como una nota suave de un salmo antiguo. Y el día que nació, cuando escuché su llanto por primera vez, supe que aquel niño no venía al mundo para continuar la cadena de dolor, sino para romperla. Lo llamamos Salomón, paz, porque eso fue lo que trajo. Una paz que yo no había sentido desde hacía mucho tiempo. Los años pasaron, y Salomón creció con una sabiduría que no era común para un niño. Lo veía observar, escuchar, reflexionar, como si Dios mismo le hablara al corazón. Yo sabía que estaba destinado a algo grande, algo más allá de mi entendimiento, pero cuando David envejeció, comenzó a levantarse una amenaza. Adonías, uno de sus hijos mayores, se proclamó rey sin permiso, sin bendición, sin respeto por la voluntad divina. Mi corazón tembló al escuchar la noticia. Sabía que si Adonías tomaba el trono, Salomón sería visto como un rival y su vida correría peligro. Fue entonces cuando comprendí que mi papel como madre no era solo velar por mi hijo, sino proteger el destino que Dios había puesto en sus manos. Entré en la habitación donde David yacía débil y me incliné ante él. Le recordé su promesa. Le dije la verdad, que si no actuaba, nuestro hijo desaparecería bajo la ambición de otros. Y en ese momento, el rey se levantó espiritualmente por última vez. Dio la orden. Salomón será rey de Israel. Aquel día, mientras el pueblo gritaba, «¡Viva el rey Salomón!», yo comprendí que todo el dolor, toda la oscuridad, toda la culpa, habían sido el camino que me condujo hasta este instante. Mi hijo, nacido de lágrimas, ahora era la luz de un reino. Hay historias que parecen escritas con lágrimas, y aún así terminan revelando la mano misericordiosa de Dios.
La mía es una de ellas. Cuando miro atrás, veo una vida marcada por errores profundos, por noches de miedo, por decisiones que llevaron al dolor. Pero también veo algo más. Veo la paciencia de Dios, su capacidad infinita para transformar el pecado en sabiduría, la pérdida en propósito y el llanto en esperanza. Mi nombre quedó unido para siempre al de David, al de Urías, al de un niño que no llegó a crecer, pero sobre todo quedó unido al nombre de Salomón, mi hijo, el rey que Dios eligió, el hombre cuya sabiduría llegó a ser tan grande que su memoria atraviesa los siglos y sigue viva en la Biblia, en cada creyente que busca luz, en cada corazón que anhela paz. A veces me preguntan cómo una mujer manchada por el pecado pudo convertirse en la madre del rey más sabio de Israel. La respuesta no está en mí, está en Dios, en su misericordia, en su fe, en su capacidad de ver más allá de nuestras caídas. Él no mira solo nuestras acciones, sino lo que podemos llegar a ser cuando nos rendimos a su voluntad. Hoy, cuando pienso en Urías, en mi hijo perdido, en David, en cada paso doloroso, sé que Dios no me abandonó, me moldeó, me dio una segunda oportunidad y a través de Salomón me permitió entregar al mundo un legado que aún respira en cada página de la Biblia. Si tú también has cargado culpas, si alguna vez sentiste que tu pasado te cerraba el camino hacia Dios, escucha mi historia y guárdala en tu corazón. No existe pecado tan grande que pueda apagar la misericordia divina. No existe oscuridad tan profunda que Dios no pueda iluminar. No existe caída tan dura de la que Él no pueda levantarte. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué parte de tu vida necesitas entregar a Dios hoy? ¿Qué herida aún esperas que Él sane? Si esta historia tocó tu alma, escríbeme un amén en los comentarios. Tu voz también es parte de este camino de fe. Y si quieres seguir descubriendo historias que muestran la fuerza de Dios, incluso en los momentos más oscuros, te invito a ver el siguiente video, porque cada corazón tiene una historia. Y cada historia, cuando se entrega al Señor, puede convertirse en luz.